Todo lo que necesitas saber sobre el pasado simple en inglés en este vídeo. Aprenderás cómo se conjugan los verbos regulares e irregulares y a crear el afirmativo, negativo e interrogativo de cada uno de ellos. Empecemos por los verbos regulares. Aunque quiero empezar diciendo que a diferencia del presente simple, que solo teníamos dos verbos irregulares, en el pasado simple vamos a tener más. Pero no nos precipitemos. Por suerte, a diferencia del español, no hay diferentes terminaciones de verbos como los que terminan en ar, er o ir, ni tampoco terminaciones por cada pronombre personal como las que estáis viendo en pantalla. En los verbos regulares, lo único que vamos a hacer es usar la misma palabra del verbo, como hacíamos en el presente simple, lo único que en el pasado le vamos a añadir al final una ed. Y a diferencia del presente, no tendremos que añadir ninguna s ni nada por el estilo en la tercera persona del singular. Siempre va a estar terminado en ed y nada más. Si te das cuenta, aprender inglés es muchísimo más fácil que aprender español. Así que no tienes excusa. La única diferencia con respecto al español es que, por supuesto, vamos a tener que utilizar el pronombre personal. Nosotros nos podemos permitir el lujo de decir jugué o jugaste, ya que gracias a la conjugación tú vas a saber que me estoy refiriendo a yo en el primero y tú en el segundo. Sin embargo, en inglés sería played y played, y no sabríamos de quién estamos hablando. Por lo que tenemos que añadir delante del verbo el pronombre personal. Aunque personalmente prefiero aprenderme pronombres personales que millones de terminaciones. La explicación ha sido tanto simple como rápida, pero yo creo que ha quedado bastante claro. Aún así, te he contado una mentirijilla y es que, como siempre, vamos a tener algunas excepciones. Pero no te preocupes que no van a ser muchas. Si el verbo termina en bueno, pues en este caso, obviamente solo tenemos que añadirle una d al final. Esta excepción es de bastante lógica. Otra excepción son los verbos que terminan en y o y, dependiendo cómo lo digas en tu país, exactamente igual que en el presente. Lo que tendremos que hacer es eliminar la y o la y añadir ed, como estáis viendo en pantalla. Aunque como esto también hay una excepción de la excepción. Tampoco podía ser tan fácil. Y son los verbos que estáis viendo en pantalla, que aunque terminan en y o en y, solo tenemos que añadir una ed como si fuese un verbo normal y corriente. Y la última excepción, los verbos terminados en consonante más vocal más consonante, con excepción de la y, como ya hemos visto anteriormente, y de la w. En este caso, doblan la última consonante para formar el pasado simple. Con respecto a la estructura del pasado y una frase en afirmativo es muy sencilla. Simplemente ponemos primero el pronombre personal, después el verbo terminado en ed o como sea, y después todo lo que tengamos que añadir a la frase. A diferencia del presente, que solo teníamos dos verbos irregulares, en el pasado vamos a tener bastantes más y que obviamente nos vamos a tener que aprender. Estaréis viendo en pantalla los 35 verbos irregulares más importantes. Sin embargo, en el presente, cuando un verbo era irregular, quería decir que íbamos a tener que utilizar diferentes conjugaciones y no solo añadir una s. Sin embargo, en el pasado, aunque sean irregulares, vamos a utilizar la misma palabra para todos los pronombres personales. Simplemente les llamamos verbos irregulares porque no se forman añadiendo la ed que hemos visto, sino que tienen una palabra especial. Excepto, por supuesto, al amigo que más le gusta molestar, el verbo to be, que va a tener dos conjugaciones dependiendo del pronombre personal. Utilizaremos were para todos los pronombres personales, excepto la tercera persona del singular, que utilizaremos was. Y un fichaje de última hora que ha hecho el verbo to be, ya que también se le añade a esta conjugación la primera persona del singular. Yo creo que la tercera persona se sentía muy sola y ha querido compartir su conjugación con alguien. Si quieres tanto escuchar todos estos verbos como ver ejemplos de cada uno de estos y además practicar con ejercicios, tenemos vídeos de cada uno de estos verbos. Lo único que tienes que hacer es ir a la descripción y clicar en el link de la lista de reproducción del curso gratuito.
De esa forma te saldrán todos en orden para que aprendas de la manera más fácil y sencilla. Y antes de pasar con el negativo, si ves este vídeo y los del curso gratuito y te gustan y quieres seguir aprendiendo y practicando con nosotros, te recomiendo que le eches un vistazo a nuestro curso avanzado. Decenas de personas ya están aprendiendo con Academia 195, link en la descripción. En cuanto al negativo, va a ser súper sencillo, e incluso más sencillo que el presente. Como siempre, vamos a tener que utilizar el verbo to do como verbo auxiliar, pero estamos en el pasado, por lo tanto, no lo tenemos que utilizar en presente como do, sino en pasado como did. Y como ya sabéis, no va a añadir ningún significado aparte del no. Para crear este negativo tenemos que usar did más not para todos los pronombres personales. Y a diferencia del presente, no hay ninguna excepción, ni ese ni nada por el estilo. Aunque no va a ser así como lo vas a ver ni como lo vas a escuchar, sino que lo vamos a tener que contraer obteniendo didn't. Si te das cuenta, es súper sencillo. ¿Recordáis los miles de millones de veces que os he dicho que si ya utilizamos doesn't en el presente no había que añadir una S al final del verbo? Pues en el pasado pasa algo parecido. Si ya hemos utilizado didn't, ya sabemos que estamos en el pasado, si no hubiésemos utilizado do o does. Por lo que cuando usemos el verbo principal no será necesario ponerlo en pasado, da igual que sea regular terminado en ed o irregular con alguna conjugación especial. Al utilizar didn't, el verbo principal siempre lo tendremos que poner en presente y por supuesto sin s ni nada por el estilo. Excepto, como siempre, nuestro amigo el verbo to be, que siempre tiene que estar ahí para fastidiar. Y ya te voy avisando que lo mismo va a pasar en el interrogativo. Si utilizamos did, el verbo va a ir en presente. En cuanto a la estructura, para formar la oración, sería tal que así. Pronombre personal más didn't para todos los pronombres personales, más nuestro verbo principal, recuerda, en presente, más todos los complementos que queramos. En cuanto a los verbos irregulares, acabamos de decir que va a ser exactamente igual. Como ya hemos utilizado el didn't, el verbo principal irá en presente. Me da igual que sea regular, irregular, súper especial, va a ir en presente. Así que no hay ningún problema. Pero por supuesto nos quedaría el verbo to be, el cual sí que se va a hacer de una forma especial. Tendremos que utilizar la conjugación del pasado, was o were, y por supuesto añadir not. Aunque, como ya he dicho muchas veces, no va a ser así como lo vamos a encontrar ni como lo vamos a escuchar, sino que lo tenemos que contraer quedando, como estáis viendo en pantalla, wasn't y weren't. Y repito, sé que no lo estás escuchando y que estoy hablando todo el rato en español. Pero es que si no el vídeo duraría 1 hora, por lo que podéis ir a los vídeos de cada uno de los verbos y escucharlo con nuestro profesor nativo, además de practicar con ejemplos y ejercicios. Ya estamos en el interrogativo y va a seguir siendo igual de fácil. Por supuesto, seguiremos utilizando el verbo to do como verbo auxiliar y como estamos en el pasado, lo utilizaremos en su forma pasada, es decir, did. Pero como ya no es negativo, pues obviamente no le tendremos que añadir not. Y como ya vimos en el presente, tenemos que utilizar este verbo auxiliar did delante del pronombre personal. Si es que siempre es lo mismo. Utilizaremos did más el pronombre personal, más el verbo principal en presente, más los complementos que queramos. Y repito, igual que antes, si estamos usando el did, el verbo lo ponemos en presente, tanto para los regulares como para los irregulares. Excepto, como no podía ser de otra forma, el verbo to be, que tendremos que hacer lo mismo que con los regulares, pero utilizando la conjugación del verbo to be. Es decir, primero utilizaremos was o were, después el pronombre personal y después todos los complementos que queramos. Y hasta aquí el vídeo. Clic aquí para seguir aprendiendo de forma gratuita y clic aquí para echar un vistazo a nuestro curso avanzado.